Nos falta nuestro poeta, que por motivos laborales no ha podido asistir, José Luis Ferreiro, y todos los demás de siempre, aquí estamos, para presentar el libro. También contamos con la presencia de nuestra invitada, de la profesora de Lengua Gallega y Literatura del IES de Rugardos, Chelo Gundín Rey, que va a hacer una valoración desde su punto de vista de cómo es nuestro trabajo, cómo lo ve, espero que lo vea bien. Bueno, y también quiero agradecer antes de empezar a nuestro concejal de Cultura, Ajeno, por todo lo que nos ha ayudado en este trabajo. Mucha gente, además de él, muchos responsables de la biblioteca, en todo lo que hacemos siempre nos ceden espacios, nos colaboran en todo lo que necesitamos, pero a ti, Geno, especial agradecimiento porque una aportación económica no es solo dinero, es mucho más, sobre todo para ellos que hacen un esfuerzo muy grande y que es importante que vean las metas cercanas, ¿no? No como desgraciadamente muchas veces se ve, que sin dinero pues es muy difícil llegar al final. Entonces, gracias de verdad, que hemos conseguido un libro que para mí creo que ha sido un paso adelante con respecto al anterior, que fue una ilusión, un proyecto muy bueno también, pero no nos habíamos decidido a escribir libremente, a hacer relatos importantes, que tenemos relatos desde 50 a 70 páginas, en los que ya pues, nos podemos expresar más con los estilos que tenemos cada uno y que yo creo que estamos muy satisfechos de él y que merece mucho la pena. Nuestro libro es un poco especial, es un homenaje al relato corto, al relato breve, no muy breve, pero sí para nosotros 50-70 páginas ya era bastante, sobre todo por ellos que no tenían mucha experiencia, pero es un homenaje a ese tipo de relato que en la historia de la literatura pues ha sido considerado un poco la cenicienta del cuento, porque al lado de la novela no tenía la misma envergadura. Es verdad que ya en el 2013 hubo un premio Nobel, Alice Munro, que ganó por su trayectoria sobre el relato corto que tenía ella. Entonces, a partir de ese momento tengo la sensación de que el público y el mercado literario pues lo han valorado muchísimo más. Además, en nuestro título, veréis, igual os preguntáis por qué le hemos llamado 6 días para leer, 1000 noches para soñar. Ha sido un poco por continuar con el lema del relato corto, que pide muy poco pero da mucho. Pide 6 días porque no pide demasiado, yo he calculado que con 6 días tendríamos bastante para leerlo, pero da mucho, ¿no? Es un poco un recuerdo de nuestros cuentos de la infancia, que se pueden releer varias veces. No hay excusa para no leerlos, porque todos tenemos un ratito a lo largo del día para leer un relato pequeño en los medios de transporte, antes de acostarnos. No exige tanto como la novela y, sin embargo, pues tiene unas características que tienen la misma valía que la novela. Y nosotros hemos querido hacer una recopilación que a lo largo de la literatura pues hemos visto que ha habido autores muy importantes que han destacado en sus libros con relatos cortos. Entonces, lo que quería hacer un poco es comentarlo para ver si después de esta sesión os aficionáis un poco al relato corto y decidís empezar por el nuestro, a leer. Entonces, hemos cogido estos ejemplos a Jorge Luis Borges, por ejemplo, con su libro Ficciones, en el que da unos puntos de vista para el que le guste el surrealismo muy interesantes y ve la realidad del mundo de una manera muy peculiar. Entonces, es de las personas que les gusta ver distintos puntos de vista del mundo, les recomiendo este libro, que es de relatos breves. Julio Cortázar, con La casa tomada y otros cuentos, pues es un libro también muy interesante sobre la alegoría del peronismo. Él hablaba de que la gente, los habitantes de esa casa, iban abandonando la casa con distintas historias, igual que el peronismo hacía que Argentina perdiera un poco sus valores tradicionales, pues debido a esta situación política. Kafka, que también todos conocemos la historia del tipo que se convierte en un insecto, tiene además otros relatos inquietantes y trata mucho el tema de la metáfora. Como veréis, todos los que os estoy contando, y ahora os comentaré alguno más, son completamente distintos unos de otros. El relato
tiene tantas características como puede tener la novela y abarca muchísimos puntos de vista y deja al autor expresarse de 1000 maneras diferentes con sus pequeños relatos. Ray Bradbury, con sus crónicas marcianas, hacía una metáfora del mundo igualándola con el mundo de los marcianos. Para el que le guste la ciencia ficción, resultaba interesante. Ernest Hemingway, pues con sus Nieves del Kilimanjaro y otros relatos, una edición además que es casi de coleccionista, es muy difícil encontrar las Nieves del Kilimanjaro junto con sus otros relatos, pues él también hablaba de la teoría del iceberg, una teoría interesante para el relato breve. Contar en el relato un tercio de lo que el autor quiere expresar y dejar los 2 tercios a la imaginación del autor. Como veréis, cada uno con sus relatos hace miles de cosas. Luego tenemos a Anton Chekhov, que me recuerda un poco a uno de nuestros escritores, a Juan Luis, que va a ser médico. Este señor era médico y alternaba la práctica de la medicina con la literatura. Y tiene unos cuentos completos excepcionales. James Joyce, que todos conocemos por el Ulises, con sus dublineses contaba también muchas historias y recorría las edades de la humanidad dentro de un ambiente inspirado en la ciudad de Dublín. Y bueno, y así unos cuantos hasta que llegamos al nuestro. ¿Qué podemos encontrar en 6 días para leer y 1000 noches para soñar? Bueno, pues encontramos una antología de relatos, primero que siguen. ¿Me da una luz tremenda? Sí. ¿No? Que siguen la línea con la que empezamos a trabajar, que era la intriga, el suspense. Entonces continuamos y aunamos ese estilo en los 3 primeros relatos y después lo endulzamos con un relato más costumbrista, más tranquilo, que es el de María Bores, y con una antología poética que es la de nuestro compañero, que sería un nuevo colaborador del Círculo de Ares. Cada uno pues expresa sus peculiaridades en sus relatos, pero yo creo que trabajando, como hemos trabajado en casa y de forma individual, hemos tenido muchas diferencias, porque ya llevamos casi 5 años trabajando juntos. Nuestra finalidad siempre ha sido la didáctica, trabajamos todos los veranos dando cursos y en el fondo pues nos conocemos también, que somos capaces de aunar estilos y formar un libro, bueno, aunque sea un poquito ya os digo, desde la distancia, porque la mitad del grupo vivimos en Madrid y la otra mitad en Galicia, así que tenemos nuestras reuniones aquí en épocas vacacionales y el resto pues es casi vía mail, vía WhatsApp, como podemos, vía telefónica, bueno, así vamos. Entonces yo ahora quisiera... pues si os he podido convencer en algo de que el relato corto es interesante para leer, que no tiene excusa, que se puede leer en cualquier momento, pues me gustaría convenceros más hablando con nuestros chicos y pidiéndoles que nos cuenten un poco qué es lo que vamos a encontrar en este libro. De qué tratan sus relatos. Ya os digo que yo conozco el mío, pero ya, claro, he leído el de ellos y son relatos muy especiales que la verdad que te mantienen pegado al libro y no los puedes dejar hasta el final. Otra peculiaridad antes de hablar con ellos es que nuestro libro tiene unos diseños preciosos gracias a la ilustradora, que es Ana, y que los hemos colocado por toda la biblioteca para que los podáis ver. Ella hace con nuestros relatos, se forma una idea y hace un dibujo en un momento que ya veréis que cuando os contemos de lo que va cada uno de ellos, vais a ver reflejado un poco la esencia de cada uno en sus dibujos. Hemos también querido con ello recordar al cuento infantil y evocarlo de alguna manera, y con los dibujos que Ana nos ha cedido para el libro, y creo que le ha dado un toque muy peculiar, muy interesante, y nos ha incluso caricaturizado. Ahí estamos, ahora ya somos como personajes de un cuento, y de un cuento que ya dura muchos años juntos y que esperemos que continuemos mucho tiempo más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar con cada uno de los escritores. Yo también os contaré de lo que va mi relato y leer un fragmento para que conozcáis un poco el estilo con el que están escritos
Y después daremos paso a Chelo para que nos dé su visión, que siempre resulta interesante ver qué opinión tienen otras personas de nosotros. Ya me siento para hablar más tranquilamente con ellos. Pablo, vamos a empezar por él, que es el que tiene como los nervios más sentados. Es un miembro permanente del Círculo de Alex, será seguro un futuro periodista, lo está por lo menos intentando, yo creo que lo conseguirá seguro. Escribe desde hace muchos años con un estilo muy personal. Yo le conocí a los 14 años, cuando empezó a venir a mis cursos de verano, y desde el primer día nos sorprendió a todos, porque tenía una facilidad tremenda, un lenguaje muy fluido, sencillo y directo, y que captaba inmediatamente la atención del lector, ¿no? de principio a fin. He podido comprobar con su relato que capta perfectamente la intriga y maneja los conflictos con gran soltura y maestría. Nos ofrece un relato inquietante que se llama Todos tenemos amigos. La verdad es que menos amigos ahí casi se ve cualquier cosa, pero el título puede despistar un poco, pero el relato de verdad no puedes dejarlo de leer si lo empiezas. Es una historia muy especial y entonces me gustaría que fueses tú, Pablo, quien nos contases de qué va Todos tenemos amigos, si te has inspirado en algo, que hablases un poco de tu relato y que luego, después de que te haga una serie de preguntas que pueden interesar al público, nos leas un párrafo para que vean la esencia, el estilo con el que escribes. De acuerdo, pues primero de todo, gracias a todos por venir en esta presentación, que es algo único para nosotros, para los que estamos aquí. Sacar un proyecto y sacar un libro de esta manera es algo muy difícil y que solo podemos hacer gracias a la gestión de Gemma, que quiero que le deis un aplauso a ella, porque es la verdadera de mandar mensajes, WhatsApp, recordatorios, 6 días para leer y 1 noches para soñar no existiría. Entonces, es lo primero que quería decir. Y después, voy directamente a mi relato, Todos tenemos amigos, que es realmente la historia de una familia norteamericana que se muda a un pequeño pueblo en Europa, no se sabe muy bien en dónde, y es un pueblo marcado por un pasado marcado también por la Segunda Guerra Mundial y por el nazismo. En este pueblo vamos a encontrar un manicomio, y este manicomio es, digamos, uno de los ejes centrales del relato. Es uno de los ejes centrales porque ahí va a haber una desaparición, que es la de Ellie, la pequeña de esta familia, en la que son 3 integrantes, los padres y la pequeña. Digamos que Todos tenemos amigos no es la típica historia de policía, que en lo que hay una desaparición, una investigación. La investigación es lo de menos. Lo que yo quiero es que os empapéis de la intriga, que os preocupéis, que sintáis una serie de cosas, aparte de esa inquietud, que os sintáis cercanos a Ellie, que es la pequeña, que viváis el mundo y viváis una novela de intriga por los ojos de una niña, no por los ojos de un detective o de un adulto. Digamos que Todos tenemos amigos es una historia que siempre quise hacer en ojos de una niña y no de un policía y del detective. Y que lo verdaderamente importante es cómo ve una niña el mundo y cómo ve la niña a alguien y cómo ve la niña y cómo interacciona con el entorno. Y digamos que lo que más destaca de Todos tenemos amigos es el ambiente. Yo he intentado hacer un ambiente precisamente oscuro, un ambiente que lo asociéis al color gris, un ambiente que sea diferente al típico que vemos en las novelas policíacas, que siempre es blanco o negro y no hay ningún punto intermedio. En mi relato Todos tenemos amigos, quiero que exista un gris y quiero que las cosas se vean de 2 maneras, no de un solo sentido. Y bueno, digamos que también Todos tenemos amigos, tenemos un contraste muy claro entre la visión de Néstor, que es el padre de Ellie, y la propia niña. Y es este contraste, este choque entre 2 cosas, entre 2 visiones del mundo y de la realidad, lo que hace al relato único y diferente, o es por lo menos lo que yo quería transmitir con mi relato. No que sea la típica historia de suspense y de intriga en la que hay un tío que investiga una cosa. Eso realmente, la investigación en sí, va a ser lo de menos. Lo importante son esos pequeños detalles que hay en las descripciones, en los diálogos, en las percepciones de los personajes del mundo. Eso es lo verdaderamente importante. Pues ahora te voy a preguntar pues, unas cuestiones más sobre cómo va a ser tu futuro. ¿Cuál crees que sería el siguiente paso en tu trayectoria? Bien, yo ahí, digamos, bueno, lo que yo pienso es que debo fomentar lo que se llama marca personal. Me gustaría abrir un blog, me gustaría compartir con el resto de personas mi visión
cosas, qué pienso yo sobre X temas, y ese sería, digamos, mi manera de llegar al resto de personas, que es a través de Internet. Y sería eso, creando un blog y intentando seguir por este lado de la literatura tan bonito que es publicar una novela. Y Pablo, ¿crees que este relato que has escrito puede llegar a captar la atención de todos los lectores o va destinado a un público muy especial? Yo pienso que Todos tenemos amigos capta la atención de todos, pero que no es una historia para todos. Porque Todos tenemos amigos, como he dicho antes, incluye una serie de sensaciones, incluye una serie de trasfondos que no son siempre agradables. Yo siempre digo que un buen escritor no solo es aquel que te hace sonreír, sino aquel que te hace temblar, te hace llorar o te hace sentir mal. Sentirte mal también es algo muy meritorio, incluso más difícil que otras cosas. Entonces, Todos tenemos amigos también tiene una parte de eso, de crear malestar o de crear intriga en la persona. Y es capaz de captar la atención de todos, es capaz de que te metas en la historia y no pares de leer. Pero sí es verdad que es una historia dura, es una historia, digamos, que no es fácil de asimilar y que tiene un final trágico, por ejemplo. Y todo el ambiente que he creado es también un ambiente duro y gris. Y digamos que puede captar la atención de todos, pero es difícil que llegue a gustar a todos, a todo el mundo de todos los gustos. Bueno, yo dije de que un escalofrío sí que me dio, ¿eh? Bueno, ¿cuál crees que sería ahora el siguiente paso? ¿Prefieres el relato? ¿Te lanzas a la novela? ¿Te gustaría probar con los artículos? Me gustaría probar los artículos creando un blog. Me gustaría, y es el gran objetivo que tengo y lo que más me apasiona, es crear una novela por mí mismo, por mí solo. Pero el gran problema es encontrar la historia, es encontrar qué puedo utilizar yo que me lleve a crear una novela. Porque no me gusta llenar páginas, no me gusta una novela que cojas y existan páginas que digas esto no sirve para nada. Entonces, lo que más me cuesta y lo que me encantaría es publicar una novela, pero encontrar la historia exacta que encaje para crear esta novela. No simplemente una historia simple y fácil que te lleve a eso, a rellenar páginas. Para eso están este tipo de historias, este tipo de relatos, este tipo de historias breves, que te sumergen muy fácilmente, te enganchan y las puedes cerrar también fácilmente. Una novela requiere otro tipo de historia mucho más elaborada, mucho más compleja, mucho más rica y mucho más difícil de hacer. Encontrar la historia justa para la justa novela es lo más meritorio de los escritores. Imagino que la primera novela la dejarás en un cajón como hemos hecho todos, pues sí. Y ahí quedará, creo que ya tienes una en un cajón desde hace unos cuantos años. Sí, tengo una y seguirá ahí probablemente. Seguirá. Normalmente la primera novela se queda ahí, pero bueno, yo espero que algún día salga del cajón, si no esa otra. Bueno, nos lees entonces un fragmento de tu relato. El fragmento que he escogido es la descripción del dibujo que ha hecho mi compañera Ana de mi relato, que es la casa abandonada, que puedes ver ahí atrás, al lado de nuestras fotos. Y bueno, dice así, empieza de esta manera. Era una atmósfera mágica. El rum de los árboles, las hojas cayendo lentamente hacia el suelo, el gris del ambiente entremezclándose con el marrón oscuro de las cortezas de los árboles. Se adentró más y más, y por un momento sus acciones le recordaron a esa película que tanto le gustaba, Un puente hacia Terabitia. Pero no tenía ningún chico a su lado, era una sola mente imaginativa. Caminó por el sendero, levantó la mirada hacia arriba, las altas copas de los árboles seguían meciéndose con el viento, y él notó cómo sus troncos cambiaban poco a poco de forma, y se transformaban en enormes y espigados guerreros enfundados en armaduras plateadas, que portaban decenas de largos y relucientes mandobles. Su abrigo se convirtió en una coraza roja, sus guantes blancos y negros, como las patitas de un panda, cambiaron a enormes guanteletes. Los centinelas se inclinaron en una reverencia y acercaron sus antiguos rostros al de la reina roja. Eric examinó de cerca los ojos verdes resplandecientes de los imaginarios seres que tenía ante sí y deslizó los orbes por sus cortezas musgosas, por sus labios irritados y duros. No dejó de caminar en ningún momento, y al final de todo, el sendero terminó en un pequeño claro. Había grandes raíces que sobresalían de la tierra. En medio de todo eso, Ellie encontró su castillo. Aunque en realidad era una casita de madera podrida y vieja, para la pequeña Ellie era un enorme palacete vikingo con un alto torreón desde donde observar el resto del bosque. Su mano se colocó encima del hierro que había en la puerta, miró hacia un lado y lo movió solo unos centímetros. Probó de nuevo en el silencio mágico del bosque.
La entrada cedida. Bueno, ya habéis visto que no me he quedado corta, que el relato es bueno y su estilo es fantástico. Bueno, y ahora pasamos a Juan Luis. Juan Luis es otro miembro permanente del Círculo de Ares, un escritor que ha progresado mucho en sus relatos y los ha dotado de unas características más formales que las que tenía anteriormente. Juan Luis ha escrito un relato con un título muy sugerente. Se llama El manuscrito Cassandra. Tiene raíces históricas, un poco anecdóticas también, y yo quiero que me cuentes un poco de qué va la historia y luego te haré igualmente como a Pablo unas preguntas para que te conozcan un poco más. Bueno, el manuscrito Cassandra para mí ha sido moverme de mi zona de confort, ha sido un cambio completo a mi género al que estaba acostumbrado, pero siempre he querido mantener el tópico de encontrar el enigma y utilizar siempre un manuscrito o un libro que explique todo el entramado. La historia trata de una familia, la familia Christine, que es una familia muy rica y que trataban el cuidado y la producción de la caña de azúcar. La familia Christine era una familia de Nueva Orleans que tenía mucho poder y sin embargo entre su familia se encontraba una pequeña oscuridad, una pequeña sombra y que poco a poco se ampliaba hasta Alemania. La llegada de un joven alemán y la entrega de unos planos a la hija Laila Christine, que será la protagonista de la historia, es lo que provocará que esa llama se extienda y que provoque un cambio en sus vidas. Tenemos que ver que el manuscrito Cassandra contiene planos, cartas de Hitler y en él se oculta destrucción, asesinatos, sangre y mucho dolor. Por tanto, es muy goloso para los espías y la pregunta es cómo puedes escapar del oscuro y viscoso pasado. Está entonces un poco basado en esta leyenda que hay sobre que Hitler escondió todas las riquezas en un túnel secreto en una montaña. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, hablamos de que la Segunda Guerra Mundial dejó muchos cabos sueltos y encajarlos aún no se ha terminado, es un proceso muy largo. Y hacer este relato para mí ha sido mucha búsqueda de información, abrir muchos libros y horas sin dormir demasiadas. Pero también te abre nuevas puertas, te ayuda a comprender un poco cómo fue esa época oscura, pero al fin y al cabo es nuestra historia y hay que empezar a superarla y también empezar a resolver la vida de otros que nunca tuvieron la posibilidad de hacerlo. Muy bien. A ver, ¿cuál es el género, por lo tanto, que más te atrae, aunque ya parece que me estás diciendo que te ha gustado mucho trabajar en esta línea, pero ¿por qué género te decidirías o cuál sería tu siguiente paso? Esto depende un poco de los propios gustos y de la vida que hayas tenido. También de la época adolescente, una época que te gusta más entrar en la oscuridad, en quizá lo más lúgubre, lo más oscuro que puedas encontrar en la web. Y quizás siempre la Segunda Guerra Mundial pues es un tema que había que tocar y me ha gustado. Es un tema que tendemos a más imaginar, mucha más destrucción, mucha guerra y no comprendemos quizá del todo qué ocurrió detrás, cuál es la función, la finalidad. También es que estaba acostumbrado a probar el género siempre más común, me acostumbrado a un terror más simple. Quizás hay que probar otros, aumentar tu vocabulario, comprender más coherencia a las cosas y sobre todo escribir mucho. Hay que continuar poco a poco, practicar, hay que levantarse del sofá, de la cama un poco y ponerse a coger un boli y a escribir y a ir poco a poco activando tus capacidades hasta tener el trabajo bien hecho. ¿Y a día de hoy con qué género te sientes a gusto? Ahora a día de hoy me quedo con el terror, sigo con ello, pero con el suspense enigmático también. Muy bien, ¿nos lees entonces un fragmento del manuscrito Cassandra? Sí. Voy a utilizar el libro, que es lo que vamos ahora. Las cartas de Hitler exclamó Leila, pero eso debería estar en manos del Estado, los museos o qué sé yo. Esas cartas son un documento histórico que arrojaría mucha luz sobre cómo fue la vida de Hitler
y lo que pasó realmente en la guerra. Esos documentos se conocen con el nombre del manuscrito Cassandra y nadie sabe con seguridad si existen o si en verdad forman parte de una leyenda. Ahora lo sabe usted y lo sé yo, nadie más. Y por eso corremos peligro, porque los servicios de inteligencia de medio mundo también los quieren. Laila, asombrada por la historia, se acercó al fuego y colocó sus manos cerca de las brasas para calentarse. ¿Tienen algo más esos documentos que yo deba saber? Laila preguntó a un nuevo amigo, con un cierto aire de sospechar que la respuesta sería afirmativa. Sí, señora Knigston, lo tiene. El joven de ojos azules titubeó un poco antes de comenzar a hablar y con un tosco carraspeo empezó a desvelar el gran secreto del manuscrito Cassandra. Lo dejo aquí sin spoiler. Veo que nos dejas con la duda, ¿no? Con el enigma. Bueno. Bueno, pasamos a María, que es otro miembro permanente del Círculo de Ares, una escritora muy interesada en la introspección de sus personajes, bucea en su pasado, configura una historia bien tejida de principio a fin y ofrece un relato amable y costumbrista que es capaz de entretener y mantener al lector con la atención muy viva en el libro. María, eres la única que te has decidido por un relato alejado del suspense. ¿Con qué tipo de género te sientes más a gusto para enfocar tus historias? Bueno, ¿sí? ¿Me oís? Un poquito más fuerte, acércate el micrófono a la boca. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, es que en realidad me siento ahora muy pequeñita después de estos cracks, como entenderéis. Y bueno, mi relato es chiquitito, es costumbrista y bueno, paso ahora entonces un poco más a mi pequeño... Cuéntanos un poco al Sí. principio de qué va tu relato, que se llama Aelia. Sí, bien. Al inicio del relato, Aelia es una niña que está muy condicionada por su nombre. Detesta su nombre tanto como detesta la mueblería de sus padres y odia su barrio. Esta niña va creciendo y va sorteando etapas de su vida a medida que sus circunstancias cambian, obviamente. Su vida va evolucionando con las personas que conoce y el entorno en el que se mueve. Y así consigue escapar no solo de ese barrio que tanto odia, sino también de la trayectoria vital lógica impuesta por esa tradición familiar y que la anclaría a la mueblería. Entonces en su vida surgirán nuevas encrucijadas y hasta aquí verdadera, porque estos juegos el espacio temporal del relato abarca unos 25 años, que debe ser breve, y transcurre en el Madrid de los años 80 y 90, pero es perfectamente atemporal, por tanto tiene un montón de lecturas en cualquier época, ¿no? O sea, perfectamente adaptable, salvando los anacronismos. Y aquí aprovecho para comentar a los lectores más jóvenes que no se extrañen de que a ella no la localicen si no tiene cerca un teléfono fijo y de que no saque los billetes que no sea a través de internet. Es decir, antes vivíamos de otra manera y vivíamos igual. Y bueno, volviendo a la pregunta, realmente creo que el relato de parte de su vida no es más que una excusa, esto ya es un poco más en serio, para reflexionar sobre los puntos de inflexión y las decisiones que tomamos en cada encrucijado de la vida que nos presenta continuamente, por muy discreta y por muy insignificante que nos parezca. ¿Ese sería el resultado de experiencias personales o te has inventado completamente el personaje? Bueno, yo concebí el relato un poco al revés, como un viaje hacia el pasado, desde el origen, aunque respeté la cronología lógica, ¿no? de infancia a madurez. Supongo que es porque yo misma estoy en un momento vital, de reflexión y de balance, así que he tocado teclas propias, teclas ajenas, teclas cercanas, teclas más alejadas, que ocupan a ratos mi pensamiento, he escuchado otras versiones. Hay muchas Aelias, y por todas partes y en todas épocas, incluso en la actualidad. Porque Aelia es lo que yo llamo la mujer diluida, y quizás entenderéis por qué entraría eso. De todas formas, cada lector puede y debe extraer sus propias conclusiones y crear sus similitudes. Y seguro que todos vosotros conocéis alguna Aelia porque no andan muy lejos. Me ha parecido muy original que has utilizado la técnica de emplear las letras del nombre de Aelia
para sus distintos estados de ánimo, los distintos estados de ánimo por los que va pasando a lo largo de su vida. ¿Cómo se le ha ocurrido este recurso? Bueno, la verdad es que Elia comienza un día de verano a escribir un diario y paradójicamente, a pesar de detestar su nombre, porque constantemente tiene que deletrearlo, cosa que odia, comienza a titular diferentes etapas de su vida con las siglas que forman las letras de su nombre. Y entonces hace que adquiera otro sentido para ella. Crea lazos con etiquetas, con definiciones, con situaciones, con personas. Pero curiosamente el nexo de unión es su propio nombre, del que huye, aunque sin darse cuenta está reforzando sus vínculos de manera más estrecha. Y luego, respondiendo a tu pregunta, personalmente me encantan los acrónimos, los juegos de palabras, los autodefinidos, los palíndromos, los anagramas, todos esos jueguecitos. Y eso unido al hecho casual de que conocí, cuando empecé a escribir este relato, una niña con ese nombre, Aelia, nunca lo había escuchado, supongo que todo eso hizo clic en mi cabeza y me pareció divertido hacerlo así. ¿Y crees que la vida está llena de etapas que se pueden llegar a definir con una sola palabra? Sí, claro, sí. Todos pasamos por ciclos vitales que van marcados pues, por un montón de circunstancias, un viaje, una casa, un colegio, un barrio, una pandilla, una relación, una muerte, un disgusto, una alegría, una sorpresa. En este caso, bueno, yo le fui poniendo siglas, ¿no? A estas etapas, pero les podíamos asignar un color o darle título a una película o vincularlo a una canción, por ejemplo. En el caso de Aelia, su nombre es una metáfora de su propia esencia, de su personalidad, de su yo más real. Y cuanto más huye de lo que la apasiona, más presente se hace. ¿Nos lees un fragmento? Sí, ¿cómo no? Es más ameno de lo que os puede parecer. Es ameno seguro, también te dice eso. Este no me ha producido escalofríos, no, seguro. Fue aquel el tiempo en que decidió que los estudios serían su tabla de salvación. No quería pasarse su vida vendiendo feos muebles para el living, ni literas con quitamidos para familias numerosas. Sacaría buenas notas, la felicitarían los profesores, iría a la universidad, tendría un trabajo perfecto, se iría del barrio para siempre, se aferraría a los libros, pasaría limpio los apuntes, haría los deberes todos los días, cuidaría sus libretas y su material escolar, afilaría los lápices y su mente. Nadie más se reiría de su nombre, sino que sería el vivo ejemplo de las buenas calificaciones. Se acabaría la condición de ser la hija del de los buenos, brillaría con luz propia. El 21 de septiembre inauguró el otoño de su diario con un gran titular subrayado en rojo. A de aplicada, E de estudiante, L de lectora, I de interés, A de alumna brillante. A mí también me gustaría hablaros un poco de mi relato. No tengo quien me entreviste, así que casi me entrevisto a mí misma. Yo también escribí un relato, que está ahí el dibujo, Ana me lo ha hecho perfecto. Parece un paisaje de lo que realmente es. Se llama Los Olvidados de Volgograd. Volgograd es el nombre que tiene la ciudad que fue antes Stalingrado. Y entonces he repetido un poco algo que me gusta escribir. Soy psicóloga y me gusta escribir sobre enfermedades mentales y cosas que afortunadamente no se ven tanto en la realidad. Estamos más acostumbrados al estrés, la ansiedad y la depresión, que ya cuesta llevarlos como para encima encontrarnos con cosas mucho más sorprendentes. Pero con ellas sí que me ha gustado siempre trabajar algún relato y mezclarlo con la intriga, el suspense y crear al final un thriller psicológico. Entonces, Los Olvidados de Volgograd es la historia de una chica que decide probarse a sí misma, viajar a esta ciudad y probar si realmente es una buena psicóloga, una buena psiquiatra y es capaz de tratar a enfermos con patologías graves. En este hospital psiquiátrico hay una división entre una
una zona antigua en la que están los pacientes que están más desahuciados, que están olvidados, y una zona más moderna donde se encuentran pues, los que tienen más medios y los que tienen un pronóstico mejor. A ella, ya que encima se va a probarse a sí misma, la destinan al Astigo, donde encuentra pacientes bastante graves que nadie ha conseguido ni siquiera diagnosticar. Entonces, cuando por casualidad descubre la enfermedad de uno de ellos, se da cuenta que detrás no solo hay un trastorno mental, sino una serie de intrigas policíacas que la llevan a trabajar no solo como psicóloga, sino casi como investigadora para descubrir qué se oculta tras ese paciente. He investigado también un poco, como ha hecho Juan Luis, en la historia de esa ciudad y os leo un pequeño fragmento para ver si también os engancho, como han hecho ellos. En el hospital psiquiátrico de Vetera Volkov, la umbría era la sombra, el camino que separaba la cordura de la locura, un sendero que se oscurecía poco a poco hasta dejar a oscuras la razón, un lugar de tránsito donde una vez acabado de recorrer se abría un mundo alternativo de razones sin sentido y sentidos poco razonables, un lugar donde el tiempo no corría a la velocidad del reloj. Cada mañana caminaba por él con la débil esperanza de encontrar esa chispa fugaz que pudiera iluminarme repentinamente para poderlos ayudar con acierto. En mi mente, aquella tortuosa frontera era algo más que un pasillo. Le habían dado un nombre y se merecía el respeto que produce a cualquier hombre el paso a lo desconocido. Es más, creo que entre los pacientes que aún eran capaces de recordar, corría una leyenda. Si caminabas de noche por la umbría y la recorrías de extremo a extremo, sin el mayor respeto o prudencia, la locura que esperaba al otro lado se apoderaría de la mente de quien lo osara hacer y sus recuerdos se oscurecerían, quedando reducidos a la simple duda de si existieron en verdad alguna vez o no. Bueno, y ahora nos queda la estrella del diseño. Nos queda Ana, que tenemos que hablar con ella, porque como veréis, nuestro libro está muy personalizado, tiene unos dibujos muy bonitos, y gracias a ello, Ana a mí me ha hecho recordar mucho a mis cuentos infantiles. Me encantaba mirarlos, imaginarme qué historia me iban a contar simplemente por el dibujo. Ana es otro de nuestros miembros permanentes del círculo. En el libro anterior también nos escribió varios fragmentos. En este tenemos la sinopsis escrita por ella, por cierto muy interesante. Como veréis, y aprovecho, Ana, hago este pequeño inciso que no tiene mucho que ver contigo, pero como lo has puesto en la sinopsis, tenemos este libro traducido íntegramente al gallego y lo tenemos disponible online en nuestra página y en la editorial. En la página, ¿no? Nuestra lo tenemos, el libro. El volumen se llama Relatos de verano Círculo de Ares. Lo pensamos en un principio porque la playa es un lugar ideal para leer relatitos cortos y le pusimos este nombre a la versión gallega. Por lo tanto, el que tenga ganas, pues aquí le tenemos. El que tenga ganas de leerlo en gallego también lo puede adquirir. Y después de este inciso, Ana es capaz de contar con un diseño el contenido de un relato y dibujar a quien se ponga frente a ella captando sus cualidades más personales. De hecho, seguro que cuando alguien se acerque para que le firme un libro, le hace una caricatura en un momento. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. En esta ocasión su trabajo ha sido el de diseñadora de nuestro libro. Portada, contraportada, caricaturas del grupo, que es que están fenomenal y yo creo que se nos reconoce a todos, no hay duda ninguna. Tenemos hasta el más mínimo detalle. Tiene una visión muy personal a través de su lapicero y de sus manos, cuenta las mismas historias que los demás podemos contar con palabras. Y nos ofrece la visión personal también a través de la sinopsis ya con letras, de la que tienes del libro. Ana, ¿qué ves en tu imaginación para poder resumir con un dibujo el contenido de un relato? Bueno, bien sé. Dependiendo del relato del que me dejen tratar, puedo hacerlo de formas distintas, ¿no? Es el propio relato el que me determina cómo va a ser el dibujo. No es igual, por ejemplo, el relato de Pablo, que tiene un ambiente, como decía él, gris, tenebroso,
al relato de María, que es ya más costumbrista, más sencillo. Entonces, claro, eso también se refleja en los dibujos. Tienen un aspecto completamente distinto en la estética misma, o también el contenido del propio dibujo, como bien pueden ser los trazos más complejos o las formas más sencillas de reconocer. Y todo ello forma parte de una atmósfera que crea el propio escritor, pero que luego yo también adopto y que puedo plasmar de manera plástica en el dibujo, ¿no? Pero en el caso de ilustración, como es en este caso, sí que me baso más en el propio autor que en mis propias habilidades para el dibujo, pues es lo importante el relato, ¿no? ¿Qué materiales has empleado para hacer los dibujos? Materiales, pues, pilot. O sea que muy sencillo, ¿no? Lunilla pilot del 02, 01 y 05. Nos queda claro que no nos queda claro es saber si lo vamos a poder ser capaces de realizar igual, pero vale. Hay que empezar por algo. A ver, otra pregunta, Ana. ¿Qué mecanismos cognitivos empleas para pasar de la palabra a la plástica? Bueno, en realidad no empleo algo concreto para todo, es decir, es más bien algo más distinto, es instintivo. Es captar la idea del escrito y adaptarla a una forma visual. No es intentar escudriñar las palabras ni nada de eso, no, es más bien la primera idea que te surge en la cabeza cuando lees un libro. Lo primero que captas en los párrafos que lees, la esencia que envuelve el propio relato ya te da pie a trabajar en un dibujo. Ya. Como que se te hace una imagen. Sí, es leer y ya. Y tienes ya tu imagen que te da el propio relato por su calidad. A ver, Ana, si tuvieras que expresar una idea con palabras o con dibujos, ¿qué crees que te sería más fácil? Bueno, a mí sinceramente el dibujo me encanta, me gusta mucho, es algo que encuentro una forma de expresión magnífica, pero he de reconocer también que las palabras tienen un papel muy importante en el ser humano, dado a que gracias a ellas podemos expresar cualquier tipo de sentimiento de maneras completamente distintas. Pues podemos dar lugar a la sátira en una frase, al igual que en la misma frase podemos dar un mensaje amoroso, ¿no? Es, dependiendo de la intención de la escritura, con sinónimos podemos dar fruto a una intención completamente distinta. Entonces yo, si me dan a elegir, incluso podría decir que las palabras, a pesar de que me encante el mundo de la plástica. Yo que te conozco más, ya sé que esto no es una simple afición, pero ¿tú crees que va a llegar a ser tu futuro? Ojalá. Sinceramente me gustaría que fuera mi futuro algo relacionado con la ilustración, con el dibujo, con todo lo que tuviera que ver con imaginación, desatar la imaginación, creatividad, cosas nuevas, innovadoras, que revolucionen lo que ya conocemos. Me gustaría mucho, sinceramente. Bueno, como veis, en el Círculo de Ares lo que intentamos es sacar lo que uno tiene ganas de expresar, de enseñar. Estamos abiertos a nuevas colaboraciones, a descubrir nuevos talentos, porque nuestra finalidad es siempre didáctica. Nosotros tenemos en nuestra página un montón de cursos online para explicar cómo tienen que utilizarse las distintas técnicas de escritura. Somos los tutores del curso, hemos tenido ya algunos alumnos, funciona bastante bien porque los seguimos, nos comunicamos con ellos por mail y es nuestro medio para conseguir fondos para llegar a culminar estos trabajos. Entonces, si alguien está interesado en aprender técnicas de escritura, os recomiendo que consultéis nuestra página y que os pongáis en contacto. Aquí tenemos distintos tutores, cada uno ya veis que está especializado en una cosa, entonces hace un seguimiento del alumno y de principio a fin, y sí que al final hemos conseguido tener, estoy viendo por ahí a María Ángeles que fue una de ellas, hemos conseguido tener mucha amistad con nuestros alumnos y pasarlo muy bien también a través de estos cursos, y siempre en el verano terminamos haciendo algún otro curso que otro curso presencial. Así que ya os invito que si después de leer el libro os apetece convertiros en escritores,
acudáis a alguno de nuestros cursos y aprendáis técnicas de escritura con nosotros. Ahora sí que me gustaría que Chelo viniera aquí y ya nos dijera algo ella, para no repetirnos nosotros tanto, que nos hemos echado muchas flores ya. Buenas tardes. Quería agradecer a este colectivo que se consideró medio amigo a oportunidade de estar hoxe aquí. A verdade é que a nosa relación empezou hai 48 horas, máis ou menos. Eu era aquí unha intrusa observadora e preguntaronme que quería facer, nada máis e nada menos. E eu dixen, pois de momento escoitar. Vale, logo xa veremos que se nos vai ocurrir. Pero entón vas a facer unha crítica. E eu dixen, bueno, tanto como unha crítica, a ver. Confésolles que acabei de ler o libro hai cousa de unhas 2 horas, que tomei unhas anotacións así rápidamente e veño aquí entusiasmada. Entusiasmada porque me parece moi bonito poder decir que hoxe, 28 de decembro, comezo o verán. E comezo o verán porque cambiamos de hemisferio, non porque sexa unha necesidade. Porque, como di unha personaxe de María, precisamos a luz para vivir. E a luz está aquí, entre nós. Poden ver con que precisión e con que preciosismo están cuidados todos os detalles desta presentación. Poden ver a súa categoría, que non teño que facer ninguna gabanza máis que isto, eles mesmos se definen moito mellor do que podería facer. Pero o máis impresionante é ver como se queren. O que máis me gustou en 48 horas foi descubrir que non solamente eran persoas que escribían, que conseguiran sacar un soño adiante, que este proxecto para moitísima xente de todo o noso país sería, pois iso, solamente un espellismo, pero que eles falan disto como se tal cousa, como se non tivese moito mérito, e falan con sumo cariño uns dos outros como amigos. Xa me gustaría formar parte deste grupo. Conste que pensei, cando vin en verán no xornal, dixen, non teño literal, manda. E entón atópome citos, Pablo Rañales. Non pode ser, non pode ser. Eu ainda non era profe de Pablo Rañales, pero xa estaba desexando ser a súa alumna. Bueno, pois así me sinto xe aquí, non como profe, en absoluto, sino como alumna. É todo un cúmulo de sorpresas o que van encontrar nestas páxinas. E eu falles unha recomendación. Nin caso da orde establecida. Lean ponendo vostedes a súa orde, a que lles preste, a que mellor lles pareza. E incluso máis, proben a conxugar personaxes nos relatos. Está tan ben escrito, soa tan ben, que podemos facer unha proba ao final. Fastidioume Gema un pouco porque ele escolleu xusto que eu tamén escollera para esa pequena colaxe de despedida. Pero en calquera caso, creo que podo demostrar que isto que estou dicindo sí que é certo. Ben, comecemos por isto. Un 28 de decembro de hai algúns anos, uns exalumnos deron unha moi grata sorpresa que, curiosamente, cadou despois un pequeno accidente de tráfico e entón foi máis grata ainda e fixeron unha revista homenaxe àquela que fixeramos xuntos no instituto. E eles falaban de que se sentiran como principiños artesanos. Eu decíalle antes a Ana, a nai de Ana, ilustradora, que todo eso que hai aí, que eles chaman humildemente merchandising, non deixa de ser arte a favor da arte. Falaban hai 48 horas de que canto costa que alguén confíe en ti, canto costa expandir cultura, canto costa poder darse a coñecer e sacar todo isto adiante. Bueno, pois nada máis que artesanía, nada menos, quero dicir, obviamente, que artesanía ao servicio da arte das palabras. É todo un periplo e é todo un percorrido. Eu definiría como rapaces que escriben, que falan, acabamos de escoitar, como adultos cultísimos, e adultos cultísimos que dun lado e outro da mesa, porque aí abaixo está Antolín, que eu creo que ten o seu merecidísimo aplauso, que lle podemos dar despois, fan un empoderamento de rapaces, cousa que como profe me parece indispensable. Que saibamos o importantes que son e que recoñezamos todos os seus méritos e todas as súas potencialidades. É verdadeiramente de poñer a pel de galiña
e considerome nisto aventasada, porque eu pude facelo unhas horas antes que vostedes. Se isto fose unha especie de retrato chinés e fose un animal, eu diría que este libro é un unicornio. Eles dirán despois se les gusta ou non. Pero, dende logo, se fose un olor, sería un olor a lilas. E cando lean o libro entenderán por qué. Di unha narradora da historia de Gemma que los seres humanos prefieren quejarse a arriesgarse. Seguro? Todos os seres humanos, os que están alrededor de mí nesta mesa, dende logo que non. Eu ven artistas e familias que se desviven e se multiplican no límite entre o extraordinario e o insólito. Vin o Círculo de Darios como un proxecto cultural impresionante que chamarei Lía, e aquí apodérome de un recurso de María. Ela é de lectores e de inquietudes e a de aprendizaxe aberta. Como profe de palabras, recomendo vivamente a estes guardiáns das mesmas, dos que escutaremos falar moito no futuro, e todos os aquí presentes sentiremos orgullo de decir: eu que estaba ali, aquel 28 de decembro, nada menos que en Ares. Lembraronme a Carapuchiña Vermella, a Auster, a Mankel, a Poe, a Fernández Paz, a Billy Elliot e o seu Lago dos Cisnes, al crimen de Cuenca e aquelas torturas horribles, o lápis do carpinteiro. Descubrín recorrencias, os nazis, os centros psiquiátricos, as chaves e chaveiros, algunhas penduradas dunha cadea do pescozo, o clasismo, a culpa, os tesouros dos avós, que ás veces son todo un sufrimento, protexer. Disfrutei das súas combinacións de palabras, la tela de araña de 4 patas que subía por un fondo rojo sangre, Diana, na contraportada. Descubrín que nas dedicatorias se mencionan moitas veces as nais, como non. E descubrín personaxes que se botan en falta. Eu quero seguir sabendo cousas de Sara, non podo quedar como me quedei a metade desta tarde, dicindo, non pode ser, e xa non puxo ver máis desta historia. Que xa quixeran para sí moitas novelas longas. Eles din que son relatos, eu diría que son grandes novelas curtas. Inventaron lugares posibles como a Casa das Historias, como o Lago dos Nenos Malos, como a Sala da Terapia dos Recordos, nada menos. Dende Corazón Verde, Galicia, e estou utilizando as palabras do autor que non puido estar presente hoxe, deleitarse con estas percepcións, aprender o que é a taquilalia, unha palabra nova que me encanta, os distintos síndromes que menciona Gemma no seu relato, un proverbio dos derviches que menciona José Luis, percorrer Nova Orleans, Rusia, Madeira, sorprenderse coa invitación de Juan Luis que teña o meu carón, adxetivación preciosa e precisa, os diálogos, fluidos sempre, verosímiles, auténticos, tantos botamos en falta en moitas películas e series de televisión, verdade? En definitiva, enriquecerse, regalarse estes maravillosos lagos de historias e recordos que vos farán felices. Eles escolleron ben, din que practicaron moito, todos saímos gañando. Circulares, eu defino como entusiasmo, traballo redondo, e non esquezan lerles aos seus seres queridos tamén estas historias. Gracias. Bueno, antes de finalizar, agradecerte, Chelo, todo lo que nos has dicho, que bien bonito ha sido, y ahora ya no cabemos bien en la silla, ¿no? Antes de terminar, yo quiero pasaros un book trailer que nos ha hecho la editorial. Es como los trailers de las pelis, en las que nuestras historias pues toman vida. Nuestros personajes, todos estos de los que hemos estado hablando, cogen movimiento y durante un minuto podemos hacernos a la idea que cuando leamos nuestro libro vamos a ver casi una película. Entonces os vamos a proyectar el book trailer y luego después los que estén interesados pues se pueden acercar a comprar el libro, a mirar nuestra artesanía que servirá para los fondos. Y antes de eso, y que no se me olvide, me gustaría abrir un turno de preguntas para que también nos podáis comentar lo que se os ocurra a raíz de esta presentación y podamos charlar un ratito antes de finalizar. Pasamos al book trailer, que yo creo que con esto ya os hacéis una idea perfecta de lo que vais a encontrar en el libro.